Muy buenos días, queridos docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, queridos estudiantes, sean bienvenidos, público en general. Gracias por acompañarnos un sábado más en las entrevistas del periódico Saberes, intentando promocionar los hechos e hitos académicos de nuestra universidad, el aporte que hace nuestra universidad a la sociedad. La universidad es academia, la universidad es investigación, la universidad es ciencia. Y por eso tenemos nuestro estudio con un invitado muy especial, un colega docente que está haciendo distintos tipos de investigaciones, haciendo propuestas hacia la sociedad para poder transformarla e ir mejorando. Nuestra región Santa Cruz es eminentemente agrícola, eminentemente pecuaria e industrial. En ese sentido, estamos buscando a todos los profesionales que trabajan en nuestra universidad y aportan a nuestra sociedad con conocimiento, con investigación y con toda la sapiencia que ellos tienen. Bienvenido, querido ingeniero Marín. Él es un docente investigador de la universidad y lo saludamos. Muchísimas gracias, profesor. Siempre nosotros predispuestos en tema de lo que se hace la investigación para poder llegar a la población, al usuario, con las informaciones que merita discutirlas, ¿no? Gracias por asistir, profesor, gracias por su presencia. Y vamos a entrar de lleno en la entrevista porque es un tema muy interesante. Ayer estuve viendo las noticias, los distintos canales y abordaban el tema de la escasez del maíz, profe. Es decir, hay mucha preocupación porque falta mucho maíz, las empresas, las granjas, los panaderos, hay muchos rubros en el comercio y en la industria boliviana que están preocupados por esto. Profe, es un problema, también las noticias decían que el 70% de las siembras de maíz se han perdido por la sequía. Sin embargo, hay la propuesta de los agricultores de empezar a producir maíz transgénico. ¿Cuál es la dificultad, profe? ¿Por qué tenemos esta crisis del maíz en este momento y qué alternativas tenemos para resolverlo? Bueno, hay varios escenarios que hay que analizarlo, ¿no? Una de ellas es que nosotros como país somos centro de diversidad biológica del maíz. Por lo tanto, la normativa no autoriza el uso de maíz transgénico en el país, pero no somos centro de origen. Por lo tanto, estamos coartados de esta tecnología. Creo que es importante analizar este tema. Por eso yo en otros medios siempre yo menciono que esto no es una cuestión técnica. Técnicamente es factible, es rentable, es viable, pero políticamente creo que no le conviene al país y si no le conviene no lo entienden como país, ¿no? Entonces, creo que el agricultor es el experto en tema de decir cuán necesarios son estas tecnologías para su adopción. Segundo, cada año, cada campaña agrícola sufrimos de las inclemencias del tiempo, ¿no? Tenemos sequías muy prolongadas, tenemos heladas, tenemos vientos fuertes, tenemos inundaciones, hay múltiples cosas, ¿no? Pero existe la tecnología para hacer frente a estas cosas del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, existen maíz o soya o trigo con tolerancia a la sequía. ¿Por qué no adoptar estos eventos para otros cultivos en la región donde sufrimos de la sequía? También tenemos eventos que resisten al ataque de las plagas, a las enfermedades, a los herbicidas, ¿no? Entonces, hay muchos eventos que están disponibles en el mundo, pero el país no puede adoptar por cuestiones legales, porque somos centro de diversidad, pero yo creo que la Constitución Política del Estado en el artículo 409, que todos los organismos genéticamente modificados serán regulados por ley, dice. Pero también hay post-Constitución Política del Estado, que es la 144, la 300, en el cual prohíbe su uso, su adopción, comercialización, ¿no? Entonces, estamos en contra de estas normativas, ¿no? Entonces, un tercero sería, ya es difícil producir maíz en Bolivia. ¿Por qué? Porque todas las semillas que nosotros sembramos, buena parte, el 95, 98%,
las semillas vienen de otros países, principalmente Argentina. Y son semillas transgénicas. Semillas transgénicas. Entonces, pero nosotros tenemos que importar esa semilla, en el caso del convencional, de Argentina. Pero Argentina no tiene maíces convencionales. El 98, 99 o el 100% ya es transgénico. Entonces, para Bolivia ya es difícil producir un híbrido convencional. Un cuarto lugar sería que los potenciales, por ejemplo, en el maíz amarillo duro, siembra buena parte de la región de Santa Cruz, el 98%. El otro tipo de maíz que está en los valles interandinos, llega más o menos a un 2%, que es el maíz choclero, que es para mote, para tostado, para otras cosas, ¿no? Pero el 98% de todo el maíz es maíz amarillo duro, que eso es alimento base para avicultura, porcinicultura, ¿no? Para otros tipos de alimentos de los animales, ¿no? Entonces, creo que es importante de que el país pueda analizar nuevamente, considerar estos eventos que tenemos frente a estos factores que estamos poniendo en discusión para que sea analizado de manera integral, ¿no? Profe, cuando yo lancé la promoción de la entrevista, hubieron muchos comentarios de muchos colegas a favor y en contra de la situación y cada uno con su opinión, ¿no? Un colega en Ciencias Económicas decía, para empezar, ¿por qué todos los días ingresan de contrabando de Argentina hace más de 30, hace años, entre 30 y 60 camiones de maíz, soya y otros granos transgénicos? Así que no se hagan los que no quieren autorizar la producción transgénica. ¿Por qué nuestras autoridades, profe, le tienen miedo, no sé si miedo o recelo, o hay alguna razón científica para oponerse a los transgénicos? Yo pienso que no es tanto hoy, diría yo, de repente hace 10, 15, 20 años era un miedo, digamos, ¿no? Pero hoy creo que las autoridades en ejercicio actualmente conocen de las bondades del maíz transgénico. Entonces es una cuestión política, o sea, no es una cuestión técnica. Entonces, siempre el maíz ha entrado de contrabando de Argentina y nuestra frontera es tan grande, no se puede controlar. Hoy veo que están, ¿no? Con la aduana, impuestos, está INIAFTA, SENASAC, controlando. Me parece muy acertado, pero es difícil, por la magnitud de la frontera que tenemos, es difícil de controlarlo. Entonces, por un lado, estamos sembrando maíz transgénico ilegalmente y por otro lado estamos prohibiendo. Hay siembra de maíz transgénico. Hay siembra, claro. Es un secreto a voces. No podemos decirle que no existe. Esa es mentira. Existe maíz transgénico sembrado ilegalmente en Bolivia. Y yo diría inclusive es más de 40, 50% a más, ¿no? Entonces, hace rato yo le decía, ¿será que a Argentina le conviene producir semillas híbridos para Bolivia? No le conviene, porque nosotros sembramos híbridos, no sembramos variedades. Por lo tanto, los híbridos tienen que ser producidos en países vecinos como Argentina. Y no es negocio para Argentina hacernos poco de semillas para sembrar maíz convencional, ¿no? Entonces, creo que si no se reconsidera el tema de la adopción de los maíces transgénicos, creo que vamos a tener problemas serios, falta de alimentos, va a encarecerse el huevo, la leche, el pollo, ¿no? La carne de cerdo, ¿no? Entonces, alimento base, ¿no? Exacto. Entonces creo que debemos nomás reconsiderar y creo que el que lo más necesita es el agricultor que está en el campo, no aquel individuo que está en cuatro paredes y no sabe nada, ¿no? Alguien decía, es bien complicado pedirle permiso para producir a aquellas autoridades que nunca produjeron nada, digamos, ¿no? Entonces, a veces hay algunas contradicciones en nuestras autoridades. A ver, profe, yo la primera entrevista que hicimos con el periódico, fuimos a entrevistar a un colega suyo, al doctor Unterlastate. Claro. Y él nos habló muy claramente con esto de los transgénicos, decía, ¿por qué tenerle miedo? Nosotros teníamos una soya que era... Que no soportaba la sequía. Hicimos una pequeña modificación, ahora tenemos soya. ¿Y cuánta soya producimos en Santa Cruz? Lo mismo hicimos con el arroz, dijo. Hicimos una pequeña variación y tenemos arroz en grandes cantidades. Es decir,
Además, no es solo el maíz, profe. No es solo el maíz, tenemos la soya, tenemos el arroz, tenemos... Usted me comentaba algunos otros productos que podrían empezar a producirse en Bolivia en forma transgénica y resolver de repente un poco el problema del hambre en nuestro país y de repente en los países vecinos, ¿no? Es anecdótico, mira. En el algodón, el 100% es algodón transgénico. Lo que sembramos aquí. Acá lo que sembramos en Bolivia. Y está prohibido su uso. Pasa lo mismo con maíz, pasa lo mismo con otros cultivos, ¿no? Entonces, es realmente el gobierno con este freno está dando soltura a la ilegalidad. Yo creo que aquí más bien hay que reordenar lo que es ilegal para tornarlo legal, ¿no? Entonces, creo que son escenarios muy importantes de discusión para poder un poco analizarlo en contexto. Es más, desde el 78, 1978, se utiliza la insulina transgénica. ¿Eso en qué lo usamos? Todos los diabéticos necesitan de insulina para controlar su azúcar. Y todas las insulinas que hay en las farmacias en Bolivia, yo diría el 100% es insulina recombinante, que es transgénico. Y lo estamos utilizando, ¿verdad? Sí, bueno, ¿cuántos años? 40 años. ¿Y quién dice algo de esto? ¿No? Es más, las vacunas para el COVID, todas, buena parte de ellas, no todas, buena parte de ellas, provienen de la tecnología transgénica. Son RNA recombinantes. Entonces, el país nos dice, debemos vacunarnos. Está bien, debemos vacunarnos. Pero no sabemos el origen de la vacuna. ¿Es malo el transgénico? No lo es. Más bien, ¿cuántos millones de vidas está salvando en el mundo por esta vacuna, ¿no? Entonces, por un lado, no decimos nada, lo estamos viviendo con esta tecnología, y por otro lado, cuando ya se trata de alimentos, estamos prohibiendo. Creo que si el gobierno realmente quiere impulsar la parte agrícola, tiene que nomás autorizar también otros nuevos eventos en distintos cultivos de la tecnología transgénica. Por supuesto. En realidad, ¿cuál es el aporte, profe, que estamos haciendo en este momento? ¿Qué líneas de investigación tenemos para sugerir al gobierno, sugerir a los empresarios, a los productores, a los agricultores, para poder ir mejorando la genética, no sé si del maíz? Ya sabemos que usted es líder en el desarrollo de la quinoa tropicalizada. Aparte de la quinoa, profe, ¿qué otros proyectos estamos desarrollando como aporte a nuestros agricultores y como aporte a todo el país, por supuesto, ¿no? Bueno, por mucho tiempo la universidad ha estado un poco parado en la producción de tecnologías, ¿no? En hacer ciencia, ¿no? Pero con estas nuevas autoridades que han ingresado y que la filosofía es el cambio, entonces es el momento de poder revertir lo que no se hizo antes para luego impulsar, porque la universidad se debe al pueblo. Correcto. Y la universidad debe producir tecnología en pro de nuestros agricultores, en pro de nuestros ganaderos, pero si no se da apertura a estas nuevas herramientas, también va a ser difícil de dar continuidad. Por ejemplo, hoy creo que ninguna semillera va a querer desarrollar variedades convencionales o híbridos convencionales en maíz. Tenemos que apuntar a híbridos transgénicos. Como está prohibido, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces creo que es un escenario donde la universidad debe generar acuerdos con el Estado, de manera que la universidad se torne el brazo operativo del Estado en hacer ciencia. De repente, de manera confinada, la universidad podría hacer una investigación en maíz transgénico, trigo, algodón, soya, ¿no? Y otros cultivos, que cuando ya realmente haya algo positivo, recién liberarlo a nivel comercial. Pero acá no se hace ni uno ni lo otro, se prohíbe, ¿verdad? Entonces, creo que el evento oficialmente aprobado es el de la soya para resistencia al glifosato. Correcto. Pero es una tecnología ya casi obsoleta. Porque es como los celulares. En su inicio usábamos la famosa Nokia, ¿verdad?
eran tamaño de un ladrillo, Sí, ¿te acuerdas? servía La para batería defensa. era un maletín, ¿no? Sería para defensa personal. Es esa la tecnología, pero la tecnología en maíz, por los eventos apilados que Sí. tiene Ahí mucho lo- más tecnología que un iPhone, porque tiene resistencia a Spodoptera, Helicoverpa, Heliotis, ¿no? Está para 2,4-D y está para glifosato, glufosinato, ¿no? Entonces, muchos eventos apilados en una sola planta, ¿no? Pero yo creo que el Estado no quiere cabalmente aprobar en el maíz porque somos nosotros como país centro de diversidad biológica. Y la gente, los activistas dicen que va a haber contaminación. Eso es un término mal direccionado, ¿no? La contaminación. Para mí la contaminación es algo malo que va a producirse al final. Pero estas mezclas no producen al final mal. El maíz, por ejemplo, de hecho, es una planta alógama. Los sexos son separados. Por lo tanto, hay una alogamia. Puede ese polen llegar a otras plantas. Pero la soya, el trigo, el algodón son plantas autógamas que se autofecunda ella misma. No, si llega el polen a la otra planta, no va a poder causar ningún efecto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que manejar el tema de los cultivos y la tecnología transgénica caso por caso, paso por paso, cultivo por cultivo, y también ver el sistema reproductivo, si son autógamas, alógamas, autógamas con frecuencia alogámica, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver, pero eso podría realizarlo la universidad, hacer la investigación. Nosotros somos una instancia pública, Correcto. ¿verdad? Solo que somos autónomos. Sí. Entonces podemos hacer esa investigación, si quiere el término confinada, para poder decir al Estado, estos son los resultados de estas tecnologías. Está en usted el interés político, si queremos liberarlo o no. Entonces está demostrado, ¿no? Entonces son muchas cosas que hay que analizarlo en este tema de la tecnología transgénica, ¿no? Correcto, profe. Usted ha dicho una frase que se me va a quedar y la voy a utilizar para próximas entrevistas. La universidad debería transformarse en el brazo tecnológico del Estado. Es decir, creo que no solo en el área agrícola, en el área de la salud, en el área de la finanza, en el área de la veterinaria y muchas otras, podríamos hacer una alianza para poder aportar y seguir desarrollando nuevas tecnologías. Profesor, antes de seguir, estamos entrevistando al ingeniero Marín, docente investigador de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que tiene muchos aportes en cuanto a ciencia e investigación. ¿Hay solución para el problema del maíz, para esta escasez de maíz en este momento, profe? Yo he escuchado a algunos empresarios preocupados ayer en las noticias, decían la única solución es importar para poder resolver este déficit. ¿Qué otras soluciones podemos aportarle? Lamentablemente no hay una solución a corto plazo. Si queremos dar una solución, ser soberanos como país en el tema de maíz, es invirtiendo en la investigación. Y eso es 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? Pero por el momento, lamentablemente, tenemos que traducir el término en que autorice la importación de maíz transgénico de Argentina. Por ejemplo, ¿de dónde podríamos importar nosotros? ¿No? Argentina es en primer lugar, luego es Brasil, Paraguay, Uruguay. Si vamos un poquito más lejos, el costo de logística de importación va a encarecer. Correcto. Por lo tanto, los precios van a ser elevados, ¿verdad? Entonces, analizando esto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que son también los potenciales en la producción de maíz, trigo y otros granos. Por lo tanto, estos países que están en conflicto, que se proveían Europa, cerca de estos maíces, probablemente no les llegue el maíz ahora a Europa, por estos conflictos que tenemos. A lo mejor vamos a tener que llevar a Latinoamérica, ¿no? Exacto, va a llevar a Latinoamérica. Y le conviene a Argentina vendernos a nosotros a un precio X y vender a Europa con otro precio. Obviamente, donde le ofertan mejor, ellos van a negociar, ¿no? Entonces, estamos en serios problemas, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que primeramente el Estado tiene que necesariamente autorizar la importación de maíz, no importa de dónde.
Eso se llama seguridad alimentaria. Tiene que dar garantía al pueblo para que no falte maíz y que no se encarezcan los alimentos. Una manera de poder hacer viable todas estas cosas es que primero tenemos que conocer cuánto demanda de maíz el país. Aproximadamente son 1.300.000 toneladas que necesita. Por año. Por año. Hemos tenido sequías muy prolongadas y severas en el Chaco. Sí. En el sur más o menos se siembran casi unas 70.000 hectáreas. Yacuiba, Charagua, Lagunillas, Gutiérrez, ese sector más o menos 70.000 hectáreas. Si damos un rendimiento de 5 toneladas por hectárea, estamos hablando de 350.000 toneladas, ¿verdad? 25%. Pero esta producción ha sido comprometido por la sequía. Correcto. Hace rato usted mencionaba 70%. Pérdida. Yo estoy hablando de 50%. O sea, tendríamos 175.000 toneladas. Pero si estamos demandando 1.300.000 toneladas, la diferencia, ¿verdad? Y la zona de los llanos, eso es fluctuante también, más o menos se siembra entre 100 a 150.000 hectáreas. Y los rendimientos acá en los llanos es un promedio de 3.2 toneladas por hectárea. ¿Los valles mesotérmicos cuántas hectáreas más o menos tienen? Yo desconozco de los valles interandinos, porque son varios valles, ¿no? Valles de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija, ¿no? Cochabamba, ¿no? Entonces, pero en su mayoría esas zonas mencionadas producen variedad choclero. No es tanto el maíz amarillo duro. ¿Qué? Nosotros, para la alimentación de porcinocultura, avicultura, demandan maíz amarillo, no el choclo, no el maíz blanco, ¿no? Entonces, es irrelevante saber cuánto produce, digamos, ¿no? Los valles. Lo que sí interesa es cuánto de maíz amarillo duro es que estamos sembrando. Entonces, como le estaba mencionando, 150.000 hectáreas, ponerle más 70.000 del Chaco, que las pérdidas por la sequía fueron afectadas, no llegamos a cubrir 1.300.000 toneladas que demanda el país. Falta bastante, ¿no? Falta bastante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Importar. Ver, o el contrabando, ¿no? O sea, es una de las dos cosas. Es que si no lo hacemos legalmente, lo van a hacer ilegalmente. Profe, a ver, usted que conoce los países vecinos que tenemos, ¿en Latinoamérica hay algún país que tenga las prohibiciones que tenemos acá para los transgénicos? Brasil realmente se ha ordenado en gran manera a través del Comité Nacional de Bioseguridad varios cultivos aprobados, solo que estos países vecinos y ningún país está prohibido su uso. Tiene un comité, un colegiado netamente técnico. Ahí están, ¿no?, los ingenieros agrónomos, los bioquímicos, están los nutricionistas, los ambientalistas. Es un equipo multidisciplinario en el cual analiza estos eventos. Cuando este evento es dado línea verde, positivo, entonces se las aprueba. Y empieza, ¿verdad?, la producción. Exacto. Nosotros no tenemos esa comisión multidisciplinaria porque está inserto en el Comité Nacional de Bioseguridad otros intereses. No es una cosa, no es un colegiado, no es una instancia técnica. Eminentemente científico, ¿no? No es. Entonces, tiene que el país tener esos profesionales neutros, realmente que entiendan de la tecnología. Si no lo entienden, y eso es lo que estamos viviendo hoy. O sea, queremos nosotros, o merecemos nosotros, el gobierno que queremos, ¿no? Increíble, profe, realmente es una situación bastante crítica y se trata de la alimentación de la gente, no se trata no solo del maíz, sino de repente en el futuro vamos a tener crisis de otro tipo de alimentos y las connotaciones económicas que se dan en el país y con nuestros empresarios. Realmente es una reflexión que hace el profesor Marín a las autoridades nacionales, a las autoridades regionales,
debemos entrar con tecnología, debemos entrar con mucha precaución, muy ordenado, como él decía, pero es necesario autorizar y empezar a trabajar científicamente con los transgénicos, cuidando todo lo que es las consecuencias posteriores que puede haber. Seguramente que ese equipo profesional y médicos que analizan, por supuesto, todas las posibles consecuencias de consumir ese alimento. Hace años que venimos consumiendo granos transgénicos importados legal o ilegalmente de Argentina, y es una pena que hasta ahora no podamos tener la autorización. ¿Qué más podemos acotar, profe, ya prácticamente en la parte final de esta entrevista acerca de los transgénicos? ¿Qué otro producto, además del maíz, estamos produciendo en forma transgénica aquí en Bolivia? Es la soya, ¿no? De manera legal es la soya, ¿no? Y de manera ilegal, ahí tenemos el maíz, tenemos el algodón y seguramente hay algún otro cultivo más, ¿no? Pero yo conozco de esos dos que siempre estamos viendo a nivel de campo, ¿no? Pero eso es una necesidad. Por ejemplo, en maíz, el promedio de aplicación para controlar solamente insectos, el cogollero, el Spodoptera frugiperda, son necesarios en promedio como 7 aplicaciones. Y 7 aplicaciones, ponerle, ahora que ya han subido los productos, ya perdí la cuenta, pero ponerle que sea $30 cada aplicación. Estamos hablando 30 por 7, 3 por 7, 21, $210 a más en tu costo de producción. Eso eleva los costos, pues, ¿no? Eleva los costos, ¿no? Entonces, pero con la tecnología transgénica probablemente podemos aplicar 1 o aplicar 2 en el peor de los casos. ¿Cuál sería el beneficio grande para el país? No solamente es el de adoptar la tecnología, sino que también cuidar el medio ambiente. No es lo mismo 7 aplicaciones de pesticidas que con 1 o 2 aplicaciones. Para mover para 7 aplicaciones yo necesito gastar agua, gastar diésel, contaminar con mis envases, ¿no? Ahí está el personal, ¿no? Ahora ya creo que también los costos deben entrar el bolo, porque la gente realmente sin bolo no trabaja. Me parece totalmente, yo soy en contra de eso, pero es un vicio que se ha regenerado, ¿no? En el medio. Entonces, son cosas que creo que encarecen, ¿no? Entonces, nosotros si queremos, si estamos realmente preocupados con la madre tierra, ¿no? El medio ambiente, es bajando número de aplicaciones en el campo, ¿no? Y si en la Santa Cruz está ingresando como un modelo productivo cruceño, es porque está adoptando tecnología, como la agricultura conservacionista, por ejemplo, ¿no? Siembra directa, mayor materia orgánica, captura de carbono, rotación de cultivos, ¿no? Trabajar con la materia seca para el tema del equilibrio del carbono, capturar carbono, pero con la convencional ya es difícil hacer eso, ¿no? Entonces, creo que solamente podemos avanzar con tecnologías disponibles y que haya políticas públicas claras para todos los sectores. Yo veo, en algunos casos yo analizo, usted profesor, todos saben que yo vengo del interior, yo soy de Oruro. Ah, qué bueno. Y vengo del campo, ¿no? Y conozco la realidad. Entonces, cuando yo veo estos escenarios, pareciera que se da una mano, se extiende al occidente y al oriente no. ¿Por qué no están queriendo aprobar estas tecnologías? Porque es para el oriente. ¿No es? ¿Por qué siempre se hace con que el diésel sea una sustancia controlada, ¿no? Ahora he escuchado estos días sobre la creación de la empresa de producción agropecuaria. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, es una apreciación que yo tengo, puede estar inclusive equivocado, pero no creo. El hecho de crear esta empresa de producción cabalmente va a posibilitar el desmonte donde se va a sembrar estos granos que el gobierno quiere hacerlo. O sea, las tierras fiscales que están intactas hoy del Estado van a tener que ser sembradas, realizar el desmonte, ¿verdad? Entonces, en el lugar de erogar gastos para esta empresa, si realmente el Estado está preocupado por los alimentos, entonces invierta pues en la ciencia, invierta en el INIAF, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria,
que recopile a nivel de país los mejores investigadores, que pueda coadyuvar directamente con las universidades, que las universidades generen tecnología. Si realmente es la preocupación del Estado en cuanto a producción de alimentos, yo pienso que debe invertir ese recurso en ciencia y tecnología. Caso contrario, es una buena intención. Yo pienso que el Estado no está para dar empleo, el Estado está para poder facilitar con políticas públicas para que se mejore el escenario como país, ¿no? Entonces acá vamos en contrarruta. Yo no estoy de acuerdo. Primero que va a tener que sembrar, no sé, pues 200, 300 mil hectáreas, y eso es, no sé si hay gente que le puede hacer, si lo entiende también al cultivo, y va a ser administrado en La Paz. ¿Por qué? Dios está en todas partes, pero atiende La Paz. Pero en este caso, inclusive el Ministerio de Agricultura debería de ser aquí. ¿Por qué? Porque acá nosotros producimos el 70% de los alimentos a nivel país. Si vamos con la carne, con el huevo, con el pollo, con todas esas verduras, ¿no? Estamos a ese nivel. ¿Y por qué tiene que ser administrado por allá? Son cosas que uno va analizando, ¿no? Pero en algún momento puede ser también una idea descabellada, pero creo que es el sentido común, que eso debe primar para poder, dónde deben ser los escenarios, ¿no? Excelente, profe. Realmente muchas reflexiones, una entrevista con mucho contenido, con muchas reflexiones, algunas recomendaciones, críticas bastante duras, directo, como siempre el profesor Marín, ácido a veces en sus críticas, pero con mucho fundamento, con mucha ciencia y con mucha serenidad. Queremos agradecer a todas las facultades que nos ayudan a retransmitir este programa. Son más de 20 páginas web en las cuales nosotros retransmitimos este programa. Agradecer a todo el equipo técnico que nos ayuda en esta entrevista. Y por supuesto, profesor, vamos a estar invitándolo periódicamente para poder hacerle seguimiento a sus investigaciones. Queremos conocer todo lo que la universidad aporta ante la sociedad, y ese es el corazón y esa es la razón de ser de este programa, de este periódico, para poder conocer ciencia, conocer investigación y conocer todo lo demás. Sus palabras finales, profe. Gracias, profesor, por la oportunidad. A veces son estos los escenarios donde uno un poquito quiere desahogarse de la impotencia, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, profesor, de la universidad. Sí. El caso de la quinoa tropicalizada. ¿A quién se le ocurrió que la quinoa podía estar en Santa Cruz? ¿A usted? Es genética. Es genética. Si tú tienes la genética, conoces la genética, tratas de generar variabilidad, de esa variabilidad encuentras materiales que toleren al calor, y esa es la quinoa tropicalizada, que se llama, ya es un material ya registrado ante el INIAF. Ajá. Se llama la variedad Uajereme fine, porque nació en la Facultad Integral del Noreste. Correcto, ¿no? De San Julián. San Julián, ¿no? Entonces yo agradezco a las autoridades en ejercicio en su momento, el decano, el ingeniero Jorge Barba. Impulsaron todo esto. Impulsaron el ingeniero Hernán Justiniano, que era director de carrera, mi amigo Juan José Lagrava, docente investigador, Eric Flores. Entonces el equipo creyó en lo que yo podía hacer y lo hicimos como San Julián, ¿no? Pero ahora ese material está a punto de salir, falta la parte de producción de semilla. Entonces en breve, yo creo que el próximo mes, vamos a lanzar con bombo y platillo, con todas las instituciones, con los subsectores de la CAO, ANAPO, los productores, grandes productores, está en los municipios, ¿no? Entonces vamos a hacer un lanzamiento oficial, ¿no? Entonces creo que es bueno que alguien te crea en la investigación, y este es el fruto. Lo haremos con soya, lo haremos con trigo, lo haremos con maíz y lo que concierne, porque nosotros como universidad estamos en el epicentro agrícola. Y si usted ve a nuestros colegas en el campo gerenciando 1.000 hectáreas, 5.000, 10.000 hectáreas, son alumnos estudiantes que han salido de la Gabriel René Moreno. Entonces, creo que estamos en una sinergia muy interesante, y creo que también las autoridades deben apostar en la investigación. Solo haciendo la investigación y que podemos salir adelante, ¿no? Profe, antes de terminar esta entrevista me surge
una inquietud. Esta investigación y las que vienen por delante, ojalá sean muchas, ¿cuenta con un equipo nacional? ¿Tiene usted una red de investigadores a nivel internacional? ¿Hay asesoramiento de algunas universidades amigas que nos estén colaborando silenciosamente? Bueno, en este caso ha sido una iniciativa más privada, ¿no? Cuando yo inicié en el 2009, ¿no? Y he manejado por muchos años con recursos propios, con consultorías, y recién en el 2018 ya ingresamos a la universidad porque ya se acabaron los quintos, ¿no? Entonces metimos a la universidad para que la universidad pueda también apalancar con recursos para poder hacer lanzamiento, ¿no? Entonces, pero existen sí. Yo tengo una amistad que siempre me provee de la Universidad de Utah en Estados Unidos, que me manda algunas poblaciones segregantes de unos cruzamientos interespecíficos. También hay algunos docentes amigos de otros países como Chile, como Argentina, en el cual al inicio tratamos de coordinar, y mi persona hace parte de este equipo de investigadores a nivel mundial en tema de la quinoa, ¿no? Y yo represento en ese equipo, somos casi 11 países, está Perú, está países africanos, está Oriente Medio, Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ese equipo está trabajando solamente para poder hacer un intercambio del germoplasma para generar variabilidad y seleccionar materiales interesantes. Es el caso, por ejemplo, de algunas poblaciones que el año pasado nos ha llegado de la especie Berlandieri, Chenopodium berlandieri, ¿no? Buscando la resistencia al mildio. Entonces, eso lo estamos utilizando, ya tenemos en F3, pero siempre tiene algunos inconvenientes porque no siempre la variabilidad generada en la población segregante da respuesta como uno espera, ¿no? Nosotros queremos panojas un poco compactas, ciclos menores, ¿no? De 90 días, 120 días, y estas son un poco más tardías, esas panojas son laxas, ¿no? Entonces, nomás seguimos tener que generar variabilidad para poder identificar materiales con resistencia a mildio y que tenga una característica agronómica deseable, ¿no? Excelente. Realmente cada vez que entrevisto a un colega o varios colegas docentes, yo me siento, me callo, escucho y aprendo. Gracias, profesor, por estar con nosotros, y esa ha sido la entrevista con el profesor Marín. Esperamos aportar a nuestra universidad, aportar a nuestra sociedad con este tipo de entrevistas, y vamos a seguir en este trabajo siempre difundiendo academia, ciencia e investigación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a todos los que nos siguen en las redes sociales, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.